Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar del paquete de reformas que ya está transitando por el Congreso de la Nación. Bueno, salvo el laboral, ¿no? De la reforma laboral, frenado, que parece frenado por el Frente Gremial. Hay una interna dentro de la CGT. La CGT que no sabe qué opina. Sí. Algunos están a favor, están en contra. La cúpula dice una cosa, el resto parece que dice otra. Bueno, y enfrente también la CTA se ha movilizado, lo ha hecho en la jornada de ayer, también hasta el Congreso de la Nación. La verdad que el Frente Gremial por ahora mete ruido y logra frenar la reforma dentro del Congreso. Bueno, para hablar de eso está Federico Giuliani, que es el titular de la CTA en Río Cuarto. Fede, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás viendo primero en general, este paquete de reformas que ha enviado el Gobierno Nacional? Previsional, fiscal, laboral. Era un proceso de avanzada del neoliberalismo y la derecha en América Latina. En realidad va en consonancia con lo que ya sucedió en Brasil y que tiene que ver en la Argentina con el fortalecimiento que tiene el gobierno nacional a partir de las elecciones de medio término, de ir por todo. Esa es la diferencia con Brasil, ¿no? Que acá hay legitimidad electoral. Sí, acá hay legitimidad electoral que obviamente le permite oxígeno al gobierno para tomar medidas antipopulares que en definitiva van, todas estas reformas que son inconstitucionales, por otro lado, van en contra y atentan directamente contra derechos conquistados históricamente, ¿no? por la clase trabajadora, y nuevamente son medidas que van a impactar sobre los sectores que menos tienen. La reforma laboral va apuntada a terminar de precarizar aún más las condiciones de trabajo en la Argentina. Va a generar más desocupación, la reforma previsional va a impactar sobre los trabajadores pasivos, la tributaria va a tener más carga el que menos tiene, que la renta financiera, que nuevamente no se vuelve a agravar, y bueno, esto afecta obviamente a la salud con esta famosa CUS, el intento que va a tener el gobierno de instalar y de volver a privatizar la salud, que va a afectar a los que menos tienen, y sobre la educación. Así que en ese marco creo que se ha activado nuevamente la pelea del Frente Sindical, que hoy en realidad también tiene la articulación con los movimientos sociales. Ayer hubo una movilización, la verdad que muy importante, que ha logrado frenar el tratamiento, por lo menos del paquete de la reforma laboral en las cámaras. Y que acá en Río Cuarto ayer también tuvimos una reunión muy importante en donde logramos conformar este frente sindical y social entre la CTA, la CGT, la Federación Universitaria, movimientos sociales y movimientos políticos, planteando en la ciudad una movilización para el 6 de diciembre, en consonancia con una jornada de lucha también que va a plantear la CTA a nivel nacional, y que acá en Río Cuarto nos va a encontrar unidos para intentar frenar esta avanzada del gobierno sobre derechos conquistados. Algo que no pasa a nivel nacional, esta unidad, ¿no? Yo creo que una cosa es los acuerdos que tiene la cúpula sindical, que creo que no es el reflejo de los sindicatos de base y de muchas dirigencias regionales que en el país van planteando la necesidad de dejar de lado matices o diferencias secundarias para unificar la pelea y tratar de frenar estas medidas del gobierno que, insisto, son netamente antipopulares y que afectan la calidad de vida de la gente, ¿no? Bueno, más allá del envión que le dio las urnas al gobierno, también es cierto que enfrente hay un movimiento sindical desmembrado, ¿no? Con sectores, la CTA tiene sus fragmentaciones, la CGT, estamos hablando de que la cúpula por ahí dice una cosa, el resto parece que dice otra, incluso Pablo Moyano hoy es una disidencia dentro del mismo CGT. Hay un panorama complicado en el sector gremial. Sí, es una coyuntura compleja en la perspectiva de la unidad, pero insisto con que la superestructura de las cúpulas sindicales muchas veces no reflejan lo que pasa por abajo, ni siquiera con las estructuras formales gremiales, digamos, los sindicatos de base, sino con la unidad en la acción que están ya planteando y apretando desde abajo los mismos trabajadores y las trabajadoras para movilizarse, digamos, ¿no? Yo creo que lo de ayer un poco fue el impulso que viene desde abajo, más allá de cuánta cantidad de personas y qué nivel de incidencia tiene la lucha, la obligación de los dirigentes es ir a la movilización, salir a la calle, que es el lugar natural para la construcción de la unidad en la acción,
Porque después está ese dicho, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y yo creo que ese proceso se viene. ¿La fragmentación no termina siendo funcional, Federico, a la intención del gobierno? Lamentablemente es funcional porque hay intereses en el medio también, ¿no? Muchas veces los intereses de algunos dirigentes no son los intereses de los sindicatos o de las centrales que representan. Sí, intereses que por ahí no tienen nada que ver con la defensa de los trabajadores. No, obviamente que no, está ligado más muchas veces a los negocios que tienen las burocracias sindicales, ¿no? Por fuera de la defensa de los derechos de los trabajadores, que con la realidad concreta que tienen esos trabajadores que dicen representar. Entonces, es un momento complejo, pero también es un momento interesante en la posibilidad de construir como desafío un nuevo proceso de resistencia en la Argentina que no solamente incluya lo sindical formal, sino que incluya a los miles de trabajadores que hoy están por fuera del movimiento sindical porque son precarizados, claro, un tercio porque están desocupados. Claro. Bueno, en teoría uno de los objetivos de la reforma es incorporar a los que trabajan en el mercado informal a la formalidad. Sí, eso es en realidad un dato subjetivo que intenta plantear el gobierno, pero que en realidad va a ser la pelea de pobres contra pobres por las fuentes de trabajo. Esto ya lo vivimos en los 90, ¿no? Es generar condiciones de incertidumbre, de inestabilidad laboral, empeorar las condiciones de trabajo. Bueno, se habla de un achicamiento del 18% de la planta pública que va a salir a presionar al mercado, ¿no? Achicamiento salarial, despidos, así que es un combo y una fórmula de ajuste que obviamente es puramente de corte neoliberal. En el caso de lo que vos planteas en el Estado Nacional se viene un fuerte recorte. Ellos hablan del gasto público, cuando hablan del gasto público hablan de los trabajadores, y se está hablando de 20.000 puestos de trabajo menos, lo cual va a desguazar prácticamente la capacidad de presencia territorial del Estado en los servicios públicos que preste, ¿no? Se habla de PAMI, del ANSES. Yo trabajo en el SENASA y ya hay proyectos de tercerización de funciones, de delegar tareas en privado, lo cual es difícil y grave porque son tareas indelegables que tiene que tener el Estado de contralor, ¿no? Contralor, y que en este caso muchas veces el mismo privado al que tenemos que controlar va a ser quien se autocontrole. Así que bueno, creo que está claro que este no es un gobierno de gerentes de las empresas, sino que es un gobierno de empresarios y que obviamente, y no nos queda ninguna duda, de que va a beneficiar a la renta empresarial y patronal en deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, más allá de su condición de ocupado, desocupado, de formal o informal, del sector público o privado, y significa la transferencia enorme de recursos del Estado hacia lo privado. Así que yo creo que confío mucho en las dirigencias jóvenes. Yo creo que el recambio que se está viendo en lo sindical, en los movimientos sociales, en los movimientos culturales que hoy participan de la política activamente en la Argentina, que muchas veces no se ve, digamos, en los grandes medios, ese recambio generacional nos pone que definamos una agenda en común y que salgamos a la calle en conjunto, dejando de lado las diferencias, que yo las entiendo como secundarias, ante este avance despiadado del gobierno de Macri, que concretamente viene a cortar contra nuestros derechos, ¿no? Analizando las medidas puntuales que están en el paquete de reformas laborales, ¿qué es lo más preocupante? Si tuvieras que elegir una de las medidas que están analizándose. Creo que el combo es completito, ¿no? Desde el aumento de la edad jubilatoria, como el recorte, por ejemplo, en las horas extras que puede hacer un trabajador, en que la patronal va a ser quien defina las condiciones de trabajo, digamos, rompiendo con la ley de negociaciones colectivas. Hoy con este proyecto el empleador puede acordar directamente con el trabajador las condiciones de trabajo y cortar mano a mano, ¿no? Y cortar el vínculo cuando quiera, rompiendo la interlocución natural que tienen los sindicatos. Preocupa mucho el tema de la no indemnización ante los despidos. Así que bueno, creo que es un paquete de medidas complicadas y de una gravedad extrema que bueno, yo creo que eso ha hecho que ayer la movilización que tuvo 300.000 manifestantes en la calle
pusiera sobre la mesa la necesidad de salir rápidamente a frenar esto que insisto, ya está instalado en Brasil, que tiene que ver con un proceso de globalización también, se intentó hacer en Francia. La central obrera francesa y los trabajadores tuvieron prácticamente 15 días con paro general. Y bueno, en Argentina no nos va a quedar otra que salir a la calle. Insisto, muchas veces ante la indiferencia de los sectores medios tal vez, ¿no?, que son quienes fuertemente apoyaron a Macri, pero que cuando vean el impacto real sobre el bolsillo y sobre la calidad de su trabajo en las condiciones diarias, no me cabe la menor duda que este cheque en blanco que hoy cree tener Macri se le puede volver en contra en un mes como diciembre, histórico en la Argentina, de rebeliones populares que incluso han hecho salir a diferentes gobiernos. Federico, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos aquí en Entre Líneas.